Hola, bienvenidos una vez más a Ni tan Rosa. Con Hola. Has y Denise. Hoy tenemos otro tema polémico. Todos nuestros temas van a ser así. Como, ok. Sí, no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, tal vez, pero pues nos toca. El tema de hoy se llama crianza responsable. ¿Quiénes están involucrados en esta crianza? En teoría, deberían estar todos involucrados, o sea, las dos partes, tanto mamá como papá. Ahora, la crianza responsable habla de esta palabra o trae incluida esta palabra que es responsabilidad, ¿no? Crianza responsable, responsabilidad. Y la responsabilidad viene de un verbo. El verbo es responder. Significa responder a la crianza. Okay. O sea, involucrarnos y ambos estar al pendientes de. ¿A partir de qué momento empezamos con esta crianza? Desde que el bebé, bueno, desde la gestación, ¿no? Desde ir e involucrarse en las consultas con el médico, checar como todo lo que el médico va diciendo y demás, porque hay muchas veces que el papá dice, pues yo a qué voy, si yo qué, sí, ¿no? Pues tú también eres parte de este proceso, ¿no? Y es donde muchas mujeres se empiezan a sentir solas desde ahí, ¿no? Porque no van a los ultrasonidos, no van a los chequeos, porque se les hace aburrido, porque no tienen ellos nada que ver, pero pues al final la personita que está dentro de la mamá, pues también es parte de ti, ¿no? Entonces lo ideal sería que desde la gestación, claro, ya si se dificulta y demás por distancias, planes y cosas así, pues desde el momento en que nace el crío, pues hay que hacer. ¿Por qué creen que ahora en los hospitales está ya permitido que el papá entre a los partos? Sí, antes no se podía, ¿verdad? Antes no, antes los hombres en la sala de espera, o fuera de la habitación, porque antes también los bebés nacían en casas y los papás no veían nada del proceso hasta que ya estaba ahí el bebé y ya no tenían nada que temer, ¿no? Ya no veía no veía nada. Y es que justo creo que desde ahí empieza esta parte por parte del hombre, ese impacto visual de no manches. Sí. ¿En serio así sale? Sí, justo, ¿no? O sea, también para que se involucren y vean como todo el proceso físico por el que pasa la mujer, ¿no? O sea, es muy bonito ver la panza y de repente nada más tocarla y de repente nada más, ¿qué se te antoja? No sé qué, pero no, o sea, no es lo mismo que andar cargando al crío los 9 meses, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, a ver, el vínculo entre padre e hijo se da después que la mamá, o sea, nosotras vinculamos desde que nos dan la noticia y después de pasar las cosas emocionales de, uy, sí, no, ya cuando estás como más tranquila, ya hay un vínculo desde ahí porque tú lo sientes. Sí. O sea, tú lo sientes desde adentro, ¿no? Y ellos no, ellos solo se lo empiezan a imaginar todo hasta que el bebé empieza a patear. Y yo creo que desde ahí empieza la romantización de la maternidad, de que, ay, un bebé, y ya se movió, y su patadita, y no sé qué, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza la romantización de la maternidad. Sí, porque te aplasta. Sí. Te aplasta, no aplasta vejiga, aplasta hígado, te duelen cosas, tus huesos también se estresan. Y no lo dices, o sea, no dices, me siento mal, o muchas veces sí, porque puede ser muy evidente. Claro. ¿no? Pero como tomando un poquito del tema anterior, desde ahí estamos romantizando. Justo. Y es ahí donde también el hombre no siente esta parte. Sí. Y es donde pierde tal vez como, no sé si lo pierda el vínculo. Es que no es que lo pierda, es que no existe. Okay. O sea, al hombre lo impacta la noticia de que crees, estamos embarazados, porque esa es la forma correcta de decirlo, estamos, porque no lo hiciste tú sola, porque sí se tuvo que involucrarse su semilla, dicen por ahí, pero es un proceso de dos, porque sin el otro gameto no existe el proceso. Entonces, pero sí, emocionalmente o psicológicamente, el hombre se ve impactado hasta que el niño sale. O sea, cuando el niño nace
Y por eso es que ahora en los hospitales ya es como más común que dejen pasar al varón, no tanto por el morbo de que no, que vea lo que sufre la mujer, no va por ahí, sino que desde el primer contacto que el bebé tiene con el mundo exterior, el papá está involucrado y desde ahí se pueda formar un vínculo. Y sí crees que hace diferencia que no esté durante este proceso del alumbramiento. Sí hay una diferencia, aunque no, o sea, todo va a depender de que después del parto la mamá le permita al papá involucrarse. Okay. Porque si es como de, mi bebé, pásamelo a mí, yo lo cambio, yo le doy. Digo, al final, si vas a amamantar, pues claro que te toca a ti, ¿no? Porque no le puedes pasar a él así de, güey, date. Entonces, pero si, por ejemplo, por alguna situación no puedes amamantar y le vas a dar fórmula, ahí necesitamos empezar a involucrar al papá. O sea, sí darle chance de, a ver, te toca a ti, ¿no? Porque justo cuando el bebé come es cuando el vínculo se hace más fuerte, porque es cuando los pocos minutos o las pocas horas que el bebé permanece despierto los primeros meses, es con la persona que está viendo, es con la que hace el mayor vínculo. Okay. Entonces, siempre va a ser un vínculo diferente entre la mamá y el hijo y entre el papá y el hijo, pero lo que queremos crear es que haya un vínculo más potente, por así decirlo, más profundo con el papá. Entonces, que dejes que el papá se involucre desde cambiarlo, bañarlo, cambiarle el pañal, o sea, todo eso son cosas que el bebé va asociando con el cuidado, con el amor, con el vínculo. Entonces, desde el momento uno sí. El papá se involucra. Sí. Y si es de estos papás que por trabajo o demás situaciones no pudo estar en el parto, pero si quiere involucrarse, ¿cómo lo acercamos? Pues, porque también puede haber papás que digan, no, yo no quiero. Bueno, en esa parte no podemos hacer mucho, porque al final cada quien es responsable de los vínculos que formamos. Es decir, que si tu hijo y el papá de tu hijo no forman un vínculo, no es tu responsabilidad. O sea, tú como mamá, lo único que necesitas hacer, no me acuerdo en qué episodio lo mencioné, pero es que nosotras damos permiso. Entonces, yo te doy permiso de amarlo y de cuidarlo y de tenerlo, pero si tú no lo quieres, tampoco te puedo obligar. O sea, no es mi chamba jalarlo a fuerza. Okay. Si él no se involucra, al final va a vivir consecuencias. Tarde o temprano va a vivir consecuencias. Ahora, sí se ha dado una deconstrucción en los varones, y hay varones que ya se involucran más, ¿no? Que ya quieren estar más presentes y demás. Entonces, está súper chido. Ahora, si hay como esta situación del trabajo o de las distancias, porque hay papás que se van a trabajar al extranjero, lo que sea, para mandar dinero y demás, aquí lo importante es establecer de qué forma vamos a criar a los hijos. Qué reglas va a haber, qué permisos sí se pueden, qué sí vamos a dejar que hagan, qué no vamos a dejar, religión, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitas pues una plática previa. Y es que sí es como compleja esta parte, ¿no? Cuando los hombres no se quieren involucrar tanto en la crianza, que es como lo mismo con lo de los roles, ¿no? De que porque yo trabajo, porque estoy cansado, porque los temas del trabajo, pero es lo mismo en casa. Como mamá, si tienes más hijos, pues también la carga emocional y de trabajo pues hace todavía más pesada. Claro. Y luego con un recién nacido. Sí, es entonces, complicado. ¿De qué forma puedes entablar como esta conversación donde no sé si pedir, casi que te ayude, que o sea, se involucre? Qué feo que se les tenga que pedir, sí, ¿no? Sí, porque claro. Se supondría que si los dos estuvimos de acuerdo en tenerlo, pues papá, tu parte, ¿no? Ejerce tu parte responsable. Pero bueno, hablando como ya en estos términos de qué le toca a cada quien, sí hay que revisar como el proyecto de vida,
Como pareja hay 3 ingredientes importantes para establecer el vínculo, Ok. que es amor, pasión y proyecto de vida, que en este caso vamos a hablar del último, porque en el proyecto de vida yo necesito tener bien claro para dónde voy. No ya definida mi vida, pero como qué tipo de valores yo ejerzo, qué religión o qué creencias voy a tener, inclusive creencias políticas o opiniones políticas y demás, porque si yo no lo tengo claro, para compartirlo con una segunda persona va a ser súper complicado. Y luego una tercera personita, que es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Le hablamos de Dios o le hablamos de Buda o le hablamos de izquierda, le hablamos de derecha o vamos a ser activistas o socialistas o qué onda? ¿No? Porque tú puedes tener una corriente de vida filosófica diferente a la mía y que tú le empieces a decir a mi hijo, oye, bla, 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 y a mí no me parece, es como de, dude, no, eso Sí. no. Entonces es súper importante hablar de todo esto, ¿no? A ver, ok, ya estamos embarazados, ¿va? Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuáles van a ser nuestras bases de crianza? ¿Qué valores queremos que el niño tenga? ¿Cómo se le va a corregir? ¿Vamos a tener esta crianza respetuosa o vamos a hacer como la crianza tradicional, de gritar, de golpear, de castigar y esas cosas, ¿no? Entonces, sí es súper importante platicarlo. Es que no, realmente no existe como esta cultura de Nada. platicarlo. O sea, ya estoy embarazada, porque no decimos estamos embarazados, estoy embarazada y pues ya, ¿no? Voy a mis consultas, mis revisiones, que nazca el bebé y ya. Pero justo, ¿en qué momento te sientas y hablas de todas estas cosas? No existe. No. Sobre la marcha es Vas donde vas, viendo que sí, con el estira y afloja con tu pareja de que no, esto no, y no te pones de acuerdo, ¿no? Y el hijo también, o ya cuando son más grandes, están viendo como de mi mamá sí, mi papá no, mi mamá dice que sí, mi papá dice que no. Sí, y los confundimos. Ajá. Y ahora, o sea, en un ideal es mamá, papá, hijos, ¿no? Pero la realidad, y como lo hemos estado platicando de la comunidad de apoyo, pues es que se involucran más personas en la crianza, Sí. que los abuelos, que los tíos, que la nana, que la enfermera, que la guardería, ¿no? Porque al final, o sea, todo, cuando somos pequeños, todos los estímulos nos llegan, todos, 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 todos. De hecho, nuestra autoestima se forma de los 0 a los 7. Entonces, desde día 1 fuera del vientre, yo ya estoy captando todo. Todo, 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 todo como una esponjita. Tal vez no lo voy a tener consciente, pero va a haber una huella emocional en mí que me va a dirigir y no me voy a dar cuenta, ¿no? Okay. Entonces, todas las personas que se involucren en la crianza van a tener un impacto en nosotros. Entonces, hay niños que crecen con la nana y la nana les enseña pues lo suyo, o sea, claro, lo que la persona trae. Por eso es súper importante que tú, pues sí hagas una entrevista, tal vez se escuche como muy... Ajá, pero sí, no es por ahí, sino porque también tienes que ver que la persona que te va a ayudar a cuidar a tu hijo, pues tenga los mismos valores que tú le quieres inculcar, que tenga más o menos las mismas creencias, ¿no? Ajá. Porque si no, vas a ver al niño, y no lo voy a hacer de forma despectiva, pero si yo no creo en las limpias y todo esto, y luego ves al niño con el huevo limpiando a sus muñecos, ajá, y le preguntas, ¿qué pasó? Pues resulta que la persona que lo cuida le enseñó. Okay. Y es algo como de, yo no quiero que eso sepa, ajá, o no quiero que eso lo aprenda, ajá, ¿no? Y no, vuelvo a repetir, no por ser despectiva, simplemente no está en mi sistema de creencias, y no quiero que mis hijos lo tengan. Y fíjate que a mí me ha tocado escuchar a clientas que justo, ¿no? Hacen entrevistas a las personas que van a estar en casa, sí, pero yo no había pensado en esta parte, ¿no? De las creencias que tiene la otra persona. Yo voy más que hacen la entrevista para saber cómo se desempeñan. Y sí, no sé si estas clientas que yo he tratado justo lo hacen para saber esta parte, ¿no? De cómo son en sus creencias y sus valores. No sé si ellas lo consideran para que estén, pues, a cargo de los hijos, ¿no? Justo. O sea, por eso es súper importante, pues, estas pláticas que vas a tener con las personas que te van a ayudar al cuidado.
inclusive si son parte de tu familia, porque a veces aunque somos parte de la misma familia, no tenemos las mismas creencias, no tenemos los mismos valores y habrá cosas que me gustan mucho de ti, pero habrá cosas que no. ¿Y qué tal que eso que no me gusta de ti se lo traspasas a mi hijo y es como de... Y sería válido, por ejemplo, si hay personas que te ayudan a cuidar en casa, es válido decir, o sea, todo esto está bien, pero por favor, este tema no se habla, no se toca, no... Pues, o sea, sí es válido. El punto es que hay que recordar que no todo está bajo nuestro control. Y yo te puedo decir, oye, Den, porfa, no traigas tenis blancos. No traigas tenis blancos. Y son un día, ajá, justo, ¿no? Ajá. Yo te puedo decir lo que yo necesito de ti, lo que quiero de ti, pero, o sea, mi responsabilidad está en decírtelo y hasta ahí termina, porque entonces tú ya vas a decidir. Y entonces yo le puedo decir a la persona que me ayuda a cuidar a mis hijos, oye, te encargo, porfa, que no digas groserías, ¿no? Que es como lo más común de, no queremos que el niño aprenda groserías y entonces no digas groserías. Sí, señora, como usted me diga, no sé qué, por aquí te vas, le marcan por teléfono, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Hijo de tu no sé qué. Y tú así de, te dije que no, esas no son groserías. O sea, depende también del contexto de cada persona y de las ¿cómo decirlo? De los conceptos que cada uno tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo apenas hablaba con mi hermana y le decía, bueno, para ti, ¿qué es ser grosero? ¿No? Y para ella ser grosero solo es no decir por favor y como no pedir tantos permisos, como de, oye, ¿puedo pasar? Oye, ¿te puedo tomar una foto? Para mí es too much, ¿sabes? O sea, y para mí el concepto de grosero es como malhumorado, como aventar cosas, como hablar de formas como despectivas y demás. Entonces tenemos conceptos diferentes de lo que son el ser grosero. Sí. Entonces, por eso siempre es importante hablar con el otro, que en este caso estamos hablando tanto de tu pareja como de las personas que van a estar involucradas en la crianza de los niños. ¿Y qué pasa con estas mamás que es que no sé si realmente se involucran tanto en la crianza del hijo, pero que sí tienen a la nana, tienen a la enfermera? ¿Qué tanto es? Seguramente sí va a causar como mucho tema de que, claro. Entonces, ¿cómo? ¿Quieres que tengamos como tiempo para nosotras, pero también no estás de acuerdo en que tengamos quien cuide? No, a ver, o sea, quien cuide, sí, pero quien cuide, más no quien críe, ¿no? Okay. Porque maternar significa guiar, maternar significa que sobreviva la cría, maternar significa proteger. Entonces, cuando yo le doy completamente todos estos roles a otra persona, pues ¿dónde queda mi maternidad como tal, no? Yo entiendo que trabajemos, yo entiendo que hay personas que tienen estas facilidades y demás, pero entonces cuando el bebé crezca y le diga mamá a la enfermera, no te enojes. Okay. A mí me pasó cuando mi hija estaba chiquita, iba al maternal, llegaba a la casa y a mí me decía Miss, ¿no? Y a lo mejor porque lo escuchaba que los niños le decían a su maestra Miss. Entonces llegaba conmigo y decía Miss, y no, soy tu mamá. Entonces quizá pase eso, ¿no? Sí, claro, ¿a cuántas no les ha pasado eso? Que a la Miss o a la persona que cuida le dices mamá, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuida mi abuela y yo no le digo abuela a mi abuela, le digo le digo mami. ¿Por qué? Pues porque ella me crió, o sea, entonces es como, sí causa una confusión en los pequeños, ¿no? Cuando hay tantas personas involucradas en la crianza. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es, ok, qué bueno que puedas pagarlo, qué bueno que tengas una persona que esté ahí constantemente, pero entonces esta persona necesita estar súper instruida de lo que tú quieres que el niño aprenda, de lo que tú quieres que el niño empiece a desarrollar, tanto con cualidades, como valores, como habilidades, etcétera, etcétera. Por eso es súper importante, pues, como tener este filtro de, a ver, vamos a platicar, ¿en qué crees? ¿Tienes alguna religión? Y no por hacerla cambiar a la persona, sino para que encuentres a la persona ideal que haga este match contigo, con tus creencias y con todo lo que le quieres inculcar al pequeño, ¿no? Y que obviamente estas entrevistas también son en pareja, porque también el papá es como de, pues tú checas, ¿no? Ahí tú me dices y cuánto es y vemos. Y es de, no,
A ver, tú también dime qué onda, tú qué ves, porque yo puedo ver cosas chidas en la persona y eso hace que me deslumbre y no veo otras cosas. Entonces, si estamos dos, es más fácil que tú veas unas cosas, yo vea otras, lo platicamos y decimos, no está tan chido, ¿no? Entonces, Ajá. por eso hay que involucrarse en todo. Ay, sí es complicado entonces. Sí, es complicado. Mejor críen solas. O sea, hay quienes están, o sea, aunque estén en pareja, están criando solas. Sí, claro. ¿No? Porque el varón, con estos roles de género tan estructurados que hay con esta vieja escuela, no se involucran. Y es como de, pues yo llego y nomás dame las quejas y ya yo le pego. Entonces Ajá. es como de, no, dudes, o sea, necesitas también pasar tiempo de calidad, necesitas también observar, perdón, y necesitamos ser un equipo, o sea, no podemos estar en paternidad o coparentalidad cuando no somos un equipo. Cuando tú dices blanco y yo digo negro, cuando tú dices arriba y yo digo abajo, ¿dónde está el equipo? Los niños son bien listos, bien manipuladores. Entonces el niño se va a dar cuenta por dónde entrarle, Sí, ¿no? claro. Y ya el niño sabe qué cosas pedirte a ti Ujú. y qué cosas pedirle al papá y qué cosas pedirle a la abuela y qué cosas Sí, pedirle a la tía. O sea, a todos nos maneja, ¿no? Y más si son los primerititos, porque son muy consentidos, la sí, neta. O sea, sí, son sí. como niños, aunque no, a veces no son tan esperados, porque son de Ajá. chiripa, ¿no? Pero están consentidos. O sea, todo mundo les damos lo que quieren, Ujú. ¿no? Y entonces en esta crianza donde, oye, no le estamos dando dulces y la tía llega con una super bolsa de dulces de, no me importa, yo soy la tía y yo lo Ajá. voy a malcriar. No, güey, ahí te estás metiendo en cosas que a ti no te corresponden. Y, por ejemplo, puede ser que mm, en mi caso, ¿no? Que estoy como criando sola. Sí, 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 estoy criando sola. Este, que yo me tengo que salir a trabajar y entonces la... Es que yo lo he hecho así, no sé qué tan correcto esté, porque luego pasa, ¿no? Justo lo que dices, que si se involucran otras personas es de que no, pues es que yo nada más lo obedezco a mi mamá, es que tú no eres mi mamá, Ajá. me puede regañar solo mi mamá, cosas así. Entonces lo que yo hago es de, a ver, si yo no estoy, y que es con quien estoy es con mi mamá, y no está mi mamá, entonces la hermana mayor tienen que obedecer a su hermana mayor, No, ¿no? no. No, porque entonces le das una responsabilidad al hermano mayor que no le corresponde. Ok. O sea, lo mejor es que ellos sepan las reglas que existen en casa. Ok. O sea, acuérdense que yo me voy y se vale esto, se vale esto, se vale esto, no se vale esto, no se vale esto, no se vale esto. Ok. Y si alguno de ustedes necesita ayuda, díganle a la hermana mayor. Sí. Ok. Pero si yo digo, no, es que tu hermana es la que manda, Ajá. no porque subes a tu hermana o subes a la hermana como a la misma jerarquía que tú y le das mucho poder y entonces luego la hermana mayor no te va a responder a ti, te va a empezar también a como ser rebelde, Ok. porque es como de, pero si tú me das el poder, ¿por qué luego me lo quitas? Ok. ¿No? Eso los confunde. Entonces lo mejor es como darles claridad de, ok, todos se saben las reglas, todos saben qué pasa si no ocurren las reglas y para lo único que van a buscar a la hermana mayor es si necesitan ayuda o si les pasa algo, si se sienten mal o algo así. Pero de ahí en fuera nadie manda. Ok. Lo mismo pasa si se crían o las abuelas de repente ven a los nietos, ¿no? ¿Es lo Justo. mismo? Lo mismo. Por eso es importante, les decíamos en el podcast anterior, que haya reglas, que haya unas reglas familiares y que estas reglas estén en todas las casas en las que los niños van a pasar tiempo. Ajá, Ok. porque si voy a la casa de la abuela y hay unas reglas y luego si los papás están separados y hay unas reglas en casa de mamá y otras en casa de papá, los niños van a hacer un merequeteque, ¿no? Y los niños necesitan estabilidad, los niños necesitan guía y estructura. No una estructura rígida, pero sí una estructura. Entonces es importante que el reglamento lo sepan todos los adultos que van a estar involucrados en el cuidado de los niños. Ay, pues es muy complejo. Es complejo.
sí es complejo, pero hay muchos niños que llegan a terapia justo por esto, porque no hay un sostén, no existen estos reglamentos internos de casa que nos hacen funcionar. Y es que yo creo que como papás no sabemos que debemos hacer un reglamento, ¿no? O sea, es como de que, pues sí, pues solo obedéceme y ya, ¿no? Ajá, O haz pero cuando yo te pido las cosas. Pero en sí un reglamento, pues no, creo que no. pues es que eso es muy de la vieja escuela, de yo soy el adulto y yo soy el que manda. Y entonces invalidamos al 100% a los niños. Y entonces, ¿cómo le enseño que es un ser valioso? ¿Cómo le enseño que tiene capacidades? ¿Cómo le enseño la responsabilidad? ¿Cómo le enseño las consecuencias? ¿Cómo le enseño que cada decisión que tome va a tener un riesgo o un beneficio? ¿Cómo le enseño? Entonces, estas estrategias son para empezar a criar adultos funcionales. Vamos a hacer un episodio de esas reglas, porque creo que a todos nos hace falta. Ok, sí. Y ahora, la crianza cuando estás separado, en divorcio o lo que sea, pero al hijo le toca ir el fin de semana con el papá, yo los tengo toda la semana. ¿Cómo hacemos que funcione la crianza ahí? Porque si no puedes llevar una relación. Bueno, pues aquí yo les digo a los papás que llegan divorciados, pues necesitan trabajar sus temas, necesitan superar el duelo del divorcio y necesitan ser buenos amigos. Híjole. Y me refiero a amigos no a de vamos a tomarnos el café, vamos a bailar, no, me refiero a amigos para podernos poner de acuerdo sobre la crianza. Necesitamos ser un equipo todo el tiempo, o sea, el yo decidir tener un hijo contigo no solamente es, ay, lo bonito y no sé qué, sino también pensar de, y si un día ya no funciona entre nosotros, ¿podría seguir viendo a esta persona para seguirnos poniendo de acuerdo sobre la crianza del niño? Híjole, no siempre pasa. No. No se prestan de repente las personas, ¿no? Tal vez una persona dice, sí, pues obviamente por mis hijos, lo que sea necesario, pero la otra con cara de fuchi, no, sí, claro. No tenemos nada de qué hablar. Pero aquí sí se vuelven bien egoístas, y perdón que lo diga así, pero cuando se divorcian y hay hijos de por medio, se vuelven bien egoístas y no ven todo el daño que les causan a los niños. ¿No lo ven? Y los niños son estos niños que hoy tengo de 30, 40 años llorando por el divorcio de sus papás de hace 20 años. ¿Sabes? Donde los papás los pusieron en medio, donde la mamá le dice al niño, dile a tu padre, y el padre, no, dile a tu madre que está loca, y no, ya pídele el dinero para no sé qué, y el niño tiene 8. Sí. Y aunque tenga 16, la presión emocional es la misma. Fíjate que a mí me pasó. O sea, yo cuando recién me separo, si era de mis hijos estaban más chiquitos, obviamente, y no, es que dile a tu papá. No, es que dile a tu papá. O sea, así con como este enojo, ¿no? Justo. Y la niña de en medio, o sea, hubo un momento en el que me dijo, es que no me preguntes. Y yo, ¡oh! Y yo, sí, okay. Claro. Y sí me daba cuenta que cambiaba su actitud cuando yo le preguntaba de que, oye, ¿qué hiciste con papá? Oye, ¿cómo te fue con papá? Y ella se enojaba si yo le preguntaba. Y entonces lo entendí y dije, no lo estoy haciendo bien. O sea, estarla como jodiendo. Cuestionando. Sí, que en realidad era estarla jodiendo. Sí. A ella le incomodaba. Claro. Y entonces yo dije, ok, ni voy a preguntar porque no me va a decir. Y la voy a incomodar más. Sí. Entonces, ahora espero, si ella me lo quiere platicar, bien. Y si no, pasan semanas, pasan días y ya, fíjate qué hicimos y yo, ok, está bien. Claro. Pero ya no lo hago desde este chisme. Pues sí, como chisme, ¿no? Ajá, y porque de repente era también como para, es que tu papá por eso esto, es que tu papá, o sea, como para atacar todavía. Sí, ahora, no, por favor, lo que menos necesitamos hacer es hablar mal del otro. O sea, los niños se dieron cuenta de todo, aunque tú creías que lo hacías escondidas o lo hacían no delante de los niños y demás, porque hay muchos que argumentan, es que nunca peleamos delante de ellos. Pero claro que los niños se dan cuenta. ¿Por qué? Porque los conocen a los dos.
¿no? Entonces, si ya se chutaron los niños las peleas, los golpes, los gritos, las infidelidades, porque los niños también se dan cuenta, como que para que todavía tú como papá, seas papá o mamá, llegues y le digas a tu hijo, no, es que tu padre es un irresponsable, ya ves, yo todo lo que te doy y el que te da, o sea, no necesitas decírselo, el niño lo sabe y en un tiempo, pues el papá va a vivir las consecuencias o la mamá de lo que no hizo, porque el hijo se lo va a hacer saber en su momento, ¿no? Pero lo peor que puedes hacer en una separación, si estás criando todavía pequeños entre 7 y 16 años, es hablar mal del otro. O sea, necesitas superar tu rollo emocional con tu expareja, sí o sí, para poder seguir esta crianza. Porque como decía, no puede haber un reglamento en una casa y otro en otra casa, porque lo que pasa con los papás divorciados es que uno quiere ser el policía malo y el otro el policía bueno. Y entonces, cuando van con el papá, todo es diversión y juego y dulces y cines y no sé qué, y llegan con mamá y es lávate los dientes, haz la tarea, lava tu ropa, y entonces sí se puede malinterpretar a que, ay no, mamá es un ogro. Con mamá siempre hay que estar haciendo cosas y papá es divertido, papá, o al revés, porque hay crianzas que están al revés, donde la mamá los ve cada 8 días y el papá tiene a los hijos, ¿no? Entonces no es justo ni para uno ni para otro tener estos roles diferentes. Y ¿no? entonces, si no puedes llegar como a un acuerdo con la pareja, bueno, la expareja. Que no los vea. Ajá, sí, es válido. Pues no sé, legalmente no, pero emocionalmente sería lo mejor. O sea, yo no te puedo decir aquí de ya, mujeres, ya no dejen que los papás vean a sus hijos. No, o sea, todos tenemos el derecho, ¿no? Pero así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces, a nivel emocional, si el papá no está aportando o la mamá no está aportando, porque aquí no estamos del lado de nadie, pues que no vea a la persona que no le está aportando. Así. Y no puede ser que platiques con tu hijo y le digas, bueno, ok, no sé cuáles son las reglas que tienes en casa con tu mamá, pero cuando estés aquí, te tienen que hacer estas cosas, o hay estas reglas en esta casa. O sea, sí es válido hacerlo, pero no es lo más funcional. O sea, no va a funcionar. Sí o sí, necesitas tragarte tu orgullo y hablar con tu expareja y decirle, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, tú y yo no funcionamos como pareja, pero no podemos divorciarnos de los hijos. No podemos dejar de ser papás. Y si es de esas parejas que te dice, ajá, sí. Y ya. Y yo todo bien en casa de... No, es que sí se da. O sea, te pueden decir, ajá, pues lo pues mira, platicamos después. Con que tú ejerzas lo que a ti te toca desde la responsabilidad, ya no puedes hacer más. Okay. Ya no puedes hacer más, ¿no? Entonces, más. Ya no dejen ir a los hijos con la otra persona. Legalmente se pueden meter en broncas. O sea, yo estoy hablando como a nivel emocional y el ideal es que nos llevemos bien nada más para que el hijo salga adelante, ¿no? Una vez que el hijo cumpla 18, mira, yo ya me limpio las manos y ya el adulto chiquito ya necesita empezar a ejercer su independencia. Lo primero es el proyecto de vida. Sí, sí, cuando se junten con alguien, en las primeras dates, hablen de en qué crees, qué te gusta en la política. Tal vez lo ven como temas X, pero tienen mucho impacto en la crianza, al momento de la crianza. Y hay muchas personas que me dirán, bueno, pero es que apenas voy a salir la primer date con esta persona y no significa que voy a tener hijos. Pero hay personas, pregúntenlo, que en la primera cita se embarazan. Entonces sí es importante, muy importante. Yo siempre a todos los pacientes que están como en ligue les digo, haz tus preguntas de filtro para ti, qué es importante saber del otro. Porque si, por ejemplo, yo soy fanática de Harry Potter y el otro le parece una estupidez, ¿qué voy a hacer con esa persona? O sea, no, para empezar, ¿no? Ya no nos vamos hasta la crianza, pero sí, en algún punto estamos hablando de quiero algo formal o quiero algo serio y lo estamos planteando desde la primera cita, ¿por qué no desde la primera cita hablar de esto? Porque si no me voy enamorando
y luego digo, bueno, ahí vemos, como decías, ¿no? Ahí en el camino vamos viendo qué pedo. Sí. Y es donde nos metemos en conflictos, porque entonces ahora resulta que yo no sabía que eras mormona y yo soy cristiana y pues ni al caso. Y sí, ¿qué le vamos a decir al crío? No, pues es que yo quiero que solo crea en Jesús y tú, no, pues yo quiero que crea en el libro mormón. Y es como de, dude, ya tenemos un conflicto de intereses muy fuerte. Por eso el proyecto de vida es súper importante. Ok. Y es que te iba a hacer una pregunta, pero se me fue. Ay, perdón. El proyecto de vida es súper importante. Antes es en esta primer cita, en estos primeros encuentros. Ahora, si ya estás en ese momento, que ya tienes los hijos y todo y no sabías esto del proyecto de vida y que no saben qué están haciendo, siéntense y platiquen, oye, básicos, valores, qué valores le vamos a inculcar y cómo lo vamos a hacer, cualidades, qué cualidades vamos a estar resaltando de él, lenguaje del amor, cómo vamos a estar utilizando el lenguaje del amor con los hijos, reglas básicas de convivencia, de responsabilidades, de consecuencias si no cumple con sus responsabilidades y alimentación, hábitos. Eso es como lo básico. Ok, entonces ya con esto podemos tener una crianza más sana. Más funcional. Funcional. Justo. Ok. Y cuando estás separado, es lo mismo. Sí. O sea, si ya hicimos este plan de crianza desde que los niños están con nosotros porque estamos juntos, no tendría por qué romperse este acuerdo que ya tenemos. Solo es como checar, oye, ¿sabes qué? Aquí en casa no hay donde laven la ropa, ¿te parece que los lleve a una lavandería, que hagan eso? Ah, ok, sí, pero las reglas necesitan seguir siendo las mismas. Ok, y en caso de que no sabíamos de estas reglas de crianza y ya estamos separados, son estas mismas reglas, nos sentamos a hablar como amigos para poder criar a los hijos. Sí. Y se tienen que cumplir, ¿sí? Claro, sí, sí, porque es como, o sea, si yo digo, ay, no, pues aquí Den no ve que aquí sí pueden ocupar el celular, me voy a dar cuenta, o sea, porque los niños me van a decir, ¿por qué con papá sí se puede que aquí no? Porque son re chismosos, ¿no? Sí. Entonces es como de no, los acuerdos que lleguemos con el reglamento necesitan ser en casa de mamá, en casa de papá, y en caso de que se vayan con los abuelos o con los tíos, también. Pero si con el papá es complicado, con los abuelos, híjole, de que no, pues es mi nieto, yo le voy a dar lo que él me pida, porque yo estoy para consentir. No, pues entonces que no vayan a ver a los abuelos tampoco. Se separan de toda la familia. Sí, ya, bye. No, no es cierto. No, pero también podemos hablar con los niños, no hay que invalidarlos y decir, ok, en casa del abuelo, pero no te excedas. O sea, también empecemos a enseñar a los niños a autorregularse. Okay. Porque si no, se aprovechan cuando están en otros lados. En teoría, este reglamento es también para enseñarles a los niños a tomar sus propias decisiones, a autorregular sus conductas, sus reacciones, sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, si el niño ya sabe que no puede comer más de 3 dulces, no exceder esos 3 dulces y el abuelo o la tía o el primo solo va a estar para ayudarnos a que esto suceda. Y creo que es más fácil así, ¿no? Sí. Cuando ya existen estas reglas desde casa, sí, el niño ya sabe qué sí puede y qué no puede. Y si llega a otro lugar, aunque le ofrezcan, él va a decir no. Exacto. Porque ya sabe que no. Exactamente, justo. Ah, pues así es más fácil. Y los otros adultos que estamos alrededor de las crianzas, por favor, hay que ser respetuosos. Si la mamá dice refresco no, ay, dale poquito. ¿Por qué? O sea, ¿tú qué sabes si está lidiando con tiroides, si está lidiando con diabetes, que esperemos que no, si está lidiando con algo? O sea, respeta. Y ya después, si quieres saber el chisme, le preguntas a la mamá en corto, oye, ¿está pasando algo o por qué no? ¿No? Tengo niños de menos de 12 años con ansiedad y una de las primeras cosas que les pido a los papás es azúcar, bájale lo más que pueda. Entonces, son temas que a veces a los papás no les gusta hablar como en comunidad y tú estás ahí de, pero dale, pero no sé qué. Si la mamá o el papá dicen no, respeta. Es lo único que te pido. Respeta. Y ya después preguntas por qué. Exactamente. Y nos enteramos del chiste. Sí.
Sí. Ok, bueno, pues creo que fue como rápido, Chido. básico. Ahí está, Sí. crianza responsable. Ahí pueden checar como estas reglas que se deben tener en casa, las personas Anótenle. que se involucran y que se cumplan, nada más. Y si no, seguir con esas consecuencias si no se cumplen. Justo, ¿no? justo. No olviden, siempre debe haber consecuencias si no se cumplen las reglas. Siempre. Porque si no, tenemos niños, ¿qué? Se llama síndrome del emperador. Ok, no queremos niños emperador. No queremos. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Esperemos que tomen nota porque sí es bien importante para evitarnos muchos problemas con los hijos, ¿no? Sí, una guía práctica y rápida. Nos estamos viendo, muchas gracias. Recuerden que estamos en YouTube, síganos, en Instagram y en Spotify. Bye. Bye.